quiero aclararles que, punto uno, que mi exposición va a ser breve. Quienes me conocen pueden pensar que es materialmente imposible que una exposición mía sea breve. Reconozco que coincidiría con esa observación. Sin embargo, me voy a ceñir a un tiempo limitado porque me interesa infinitamente más el que se genere después un debate con ustedes. Una de las grandes ventajas, una de las grandes maravillas que tiene el cine y que tiene la televisión, y en cierta medida la literatura también, pero yo creo que muchísimo más el cine y la televisión, es el hecho de que para intervenir en un debate, para intervenir en una, digamos, profundización de el pensamiento, las ideas, en temáticas de cine y derecho, de televisión y derecho, no se necesita erudición. No se necesita ser una persona que ha leído muchísimo sobre el tema, ni nada por el estilo. Lo que sí se necesita normalmente es haber visto las películas. Ahora, resulta que las películas la gente sí las ve, ¿no? Y las series de televisión y las películas de televisión la gente sí las ve. Entonces, esto también tiene que ver con cuando se usan como herramientas pedagógicas, algo que es fundamental. Si un docente o una docente no está interesado o interesada en dar poder a sus estudiantes, que nunca use cine, que nunca use televisión. Porque el uso del cine y el uso de la televisión tienen la primera consecuencia, pero que es así, ¿eh? Es firme, como que después de una estación viene la otra. Genera empoderamiento del estudiantado. Porque, insisto, si yo voy a hablar de la problemática de la ausencia del Estado a partir del Leviatán de Thomas Hobbes, me olvido de que mis estudiantes se lean para la reunión siguiente o para dentro de un mes o para dentro de un año el Leviatán de Thomas Hobbes. Los más lectores van a agarrar la Wikipedia y dudo que lleguemos más allá de eso con la mayoría de los estudiantes. Si yo, en vez de usar a Thomas Hobbes, utilizo The Walking Dead, por lo menos la mitad de mi curso va a estar en condiciones de discutir. Y al fin y al cabo, la problemática de la ausencia del Estado está tratada tanto en Leviatán como en The Walking Dead. Por supuesto, si lo que yo quiero es que los alumnos lean a Thomas Hobbes, porque me parece interesante desde el punto de vista histórico y demás, entonces sí que debería llevarlos a leer a Thomas Hobbes. Pero hay una cosa, si uno parte de The Walking Dead y comenta las relaciones que tiene The Walking Dead con el Leviatán, que son obvias, acuérdense de los lobos, con la W grabada en la frente y demás, entonces es muy posible que se produzca el efecto Twilight. ¿Qué fue el efecto Twilight? Bella, la protagonista de la serie Crepúsculo, de la serie Twilight, lee, en los libros más que en las películas, lee novelas góticas. Resulta que una cantidad de jóvenes, a partir del hecho de que Bella lee las novelas góticas, empezaron a leer novelas góticas. O sea, se fueron a novelas del siglo XIX porque lo hacían inspirados e inspiradas en la serie Twilight, en los libros o en las películas de la serie Twilight. La serie Twilight tiene una calidad literaria y una calidad cinematográfica discutible, pero el hecho de que haya generado la lectura de obras clarísimas desde las hermanas Brontë hasta Lewis, Braddon
y etcétera, etcétera, Stoker, etcétera, etcétera, esto ya justifica la serie Twilight. Entonces, a veces resulta que el cine puede actuar mucho más como un camino para llegar hacia los clásicos. Muchísima gente que vio la película Troya, por ejemplo, se interesó a partir de la película Troya en la Ilíada y en la Odisea. Primero sería la Ilíada, obviamente, que es la que se vincula con la película de Troya. Por supuesto, siempre hubo eruditos que salieron a decir, no fue así. Perdón, no fue así que. No fue así que. La Ilíada te dice cómo fueron las cosas. Y la Ilíada es una invención con tal vez un pequeño corazón de algún remoto relato que tuviera que ver, diría Schliemann, con una Troya histórica. Pero todo lo demás es un invento. O acaso Aquiles realmente era hijo de Tetis? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los dioses participaban en aquella época, entraban. Eso es correcto, eso es así. La película de Troya se llama Troya, no se llama La Ilíada. ¿Mm? Entonces, si la película se llamara La Ilíada, uno podría decir, ah, caramba, se llama La Ilíada, pero no sigue el texto de La Ilíada. Sí, perfecto, pero la película se llama Troya, no se llama La Ilíada. Entonces, está muy bueno mostrar lo culto que uno es y lo erudito, porque no es así, porque está así, porque está de otra manera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la película Troya generó un interés en mucha gente por a ver qué era esto, qué fue esto, quién era esta Helena, qué pasó, quién era este tipo, llama Paris como la tienda, eh, y cosas así, ¿no? O sea, llama Paris, no París, qué cosa rara. Bueno, ¿cómo será? Habrá otro que se llama Londres en lugar de Londres. No lo había, qué raro. Bueno, entonces, todo esto motiva. Pero a lo que voy a ir hoy es a otra cosa, es a la relación entre el cine y el proyecto político. Voy a decir una afirmación previa. Es muy difícil que haya cine que no sea simplemente acá filmé al abuelo cuando cumplió 83 años, o esto es cuando Juancito comió su primer puré. O sea, cine, es muy raro, muy difícil que no tenga una connotación ideológica. Es extremadamente difícil, extremadamente difícil. No digo que sea imposible porque somos gente de ciencia y entre la gente de ciencia la palabra imposible es una palabra que hay que usarla muy pocas veces y de manera muy restringida. No es que esté yo haciéndome eco de Impossible is Nothing, porque no tengo interés de venderle zapatillas deportivas a nadie, pero lo que quiero decir es que es muy difícil, muy difícil que encontremos una película que no tenga algún sesgo ideológico. Esto es totalmente normal y no tiene que asustar a nadie. Ahora, el cine como tal, o sea, por supuesto que hay antecedentes del cine que se van muy atrás, que son remotos. Girona tiene un museo extraordinario del cine que parte de una colección de un habitante de Girona, un gironín, que coleccionaba cosas vinculadas con los orígenes del cine, el señor Mayol, pero es un museo que fundamentalmente apunta a los orígenes del cine, a los primeros momentos del cine y a la prehistoria del cine. El cine tiene muchísimo que ver y le debe su partida de nacimiento como tal a estos dos señores, los hermanos Lumière, y es interesante porque en donde estaba la casa de la familia Lumière y donde estaba la fábrica Lumière, en la ciudad de Lyon, hoy en día hay un museo muy bueno, pero que también es un museo dedicado no a la prehistoria del cine, aunque hay algunas referencias, sino a los primeros años del cine.
o sea, a la época Lumière y un poquito después. O sea que está más o menos en una onda semejante, aunque tiene bastante más material sobre las primeras épocas que el de Girona, pero en una onda muy semejante con el de Girona. La imagen que vemos aquí es la imagen, hoy en día este lugar ya no existe más, la famosa entrada o salida de la fábrica Lumière ya no existe más, pero la calle esta que sigue existiendo se llama Rue du Premier Film, la calle de la primera película. Lo cual es muy significativo porque es cierto que la salida de los obreros más las obreras de la fábrica Lumière puede ser considerada como la primera verdaderamente película, es de 1895, que podemos considerar como la fecha de nacimiento del cine como lo conocemos. La película no tiene un sesgo ideológico, aunque sí tiene utilidad, por ejemplo, para derecho del trabajo, porque es la única oportunidad que vamos a tener hasta que se puedan hacer los viajes en el tiempo, de saber cómo era una actividad laboral, una salida laboral, aunque la película es falsa porque en realidad todo indica que los obreros salieron varias veces, por lo menos tres, y que además vinieron con ropas especiales, ropa de domingo y demás, o sea que evidentemente no es una salida cotidiana. El mero hecho de que ninguno de los obreros cuando sale de la fábrica mire hacia la cámara, hay que tener presente que las cámaras de los Lumière eran grandotas y ruidosas, y el único actor que reconoce dónde está la cámara es el perrito que aparece se ve que no hubo cómo explicarle que no mirara a la cámara al perrito. Además es muy interesante porque las obreras salen de la fábrica y algunas vivían a la derecha y otras vivían a la izquierda, pero ninguna vivía cruzando la calle, ¿no? Esto es bastante interesante. O sea, la fábrica Lumière no tomaba obreras que vivieran cruzando la calle. La primera directora o director que desde mi punto de vista introduce aspectos ideológicos concretos e ideológicos públicos en el cine es Alice Guy. Alice Guy es una fotógrafa francesa que trabajaba en un negocio de fotografía y que empieza a filmar. Ahora la acaban de homenajear, si eso se puede considerar homenaje, durante la apertura de las Olimpiadas en París con una horrenda estatua, difícil hacerla más fea, la estatua de Alice Guy, donde para colmo aparece con una cámara de fotos, cuando en realidad es cierto que Alice Guy era fotógrafa, pero en realidad su gran mérito no tiene que ver con la fotografía, sino que tiene que ver con el cine. De hecho, Alice Guy es la primera directora de cine mujer. En el año 1906, Alice Guy va a escribir y dirigir Les conséquences du féminisme, las consecuencias del feminismo. Es la primera película de anticipación, no sé si distópica o utópica, eso cada uno lo dirá. Es una película que se coloca en un tiempo paralelo, diríamos hoy en día, o en un futuro, se diría en aquella época, donde los hombres están en la función de las mujeres de aquella época, de 1906, y las mujeres en el lugar de los hombres. Esta es una película que se puede considerar tanto feminista como crítica del feminismo. Es la primera película con elementos feministas de la historia, pero además es una película con una concreta idea, con un concreto mensaje de, ah, digamos, ideológico y que puede verse como dentro de una posibilidad de un consejo sobre cómo actuar frente a determinadas cosas. En esa década empieza el cine a tener argumentos y las películas se hacen un poquito más largas. Estamos en 10, 15 minutos de película y entonces aparece la idea de utilizar el cine como un elemento propagandístico, como un elemento que incite
a compartir proyectos políticos. Esto no va a suceder solamente en Europa, sino que va a llegar a Latinoamérica también. En 1909, el italiano Mario Gallo, en Argentina, recibe el encargo para los 100 años de la llamada Revolución de Mayo de 1810, hacer una película que recuerde la Revolución de Mayo. Es una película no mala, pésima, pero igualmente para la Argentina en 1909 va a ser algo magnífico que va a marcar época y además va a, digamos, a cumplir la función de recordar elementos que tienen un valor patriótico, que tienen una cohesión. Es un cine horrorosamente sobreactuado, una puesta en escena lamentable, los decorados se mueven, el viento los mueve y demás, pero claro, nosotros hoy en día le damos mucho valor a estas cosas, pero en 1909 esto era una novedad muy grande y realmente generaba un efecto empático muy fuerte y servía para colocar una idea patriótica en el pueblo del que se tratara, en este caso, el pueblo argentino. Acá pueden observar ustedes al fondo, se ve el cabildo de la ciudad de Buenos Aires que se mueve, ¿no? O sea, es un cabildo movedizo. Simplemente es evidentemente, una tela pintada que se está moviendo con el viento. La verdad que son cosas que nosotros hoy en día nos parecen completamente ridículas, pero que en la época deben haber sido muy poco importantes para gente que estaba viendo cine por primera vez y mucho más un cine que mostrara episodios de cohesión. En la década siguiente, todo esto va a cuajar en la primera gran película ideológica y la primera gran película que tiene que ver con el deseo de incidir en un proyecto político de un país. La película no va a ser una película oficial, va a ser una película generada por un gran director de cine norteamericano que es David Griffiths. David Griffith va a lanzar una película basada en el libro de Klansman, El hombre del clan, del ultra racista y conservador Thomas Dixon, que había tenido un éxito muy, muy grande. Era una especie de relato mítico del nacimiento del Ku Klux Klan, una historia de el sufrimiento de los Estados Unidos bajo el dominio de los afroamericanos y de cómo a través del Ku Klux Klan los norteamericanos se rebelan contra esto, logran derrotar a los blacks, como se puede observar, y establecer de nuevo una supremacía blanca. Es un canto al Ku Klux Klan, un canto al racismo, un canto a la discriminación, un canto a la supremacía de los blancos y un llamado a que el gobierno de Estados Unidos, estamos en 1915, un llamado a que el gobierno de Estados Unidos retome o tome un camino de supremacía blanca, de racismo, de postergación de los habitantes afrodescendientes de Estados Unidos y que se recupere el verdadero espíritu, según plantea Griffith, de los Estados Unidos. O sea, no es una película de el Estado, de hecho va a caer bastante mal en muchos sectores, sino que es una película de un particular para que el Estado reaccione y cambie su política. Esta película va a poner en evidencia, porque va a tener un enorme éxito que va a salir de los Estados Unidos y va a poner
en evidencia el poder que puede tener el cine para incidir sobre las opiniones de la gente. 2 años después se va a producir, sobre fin de año, la segunda revolución rusa, la revolución soviética, y como consecuencia el señor Lenin va a tomar el poder y el Soviet Supremo va a tomar el poder en lo que había sido el Imperio ruso y fundamentalmente en la parte propiamente rusa del imperio. Va a tomar el poder con una situación extremadamente complicada y con un rechazo de gran parte de la población, sobre todo cuando Rusia se retire de la guerra mundial y los ejércitos, enormes ejércitos rusos, regresen hacia sus tierras y sus oficiales no acepten las ideas soviéticas. Esto va a generar una guerra terrible, una guerra que va a durar más de 2 años, una guerra civil atroz, que va a generar que la República Soviética lleve las de perder en toda la primera parte y verdaderamente haya momentos en los cuales parece que la Revolución Soviética va a fracasar. En este contexto, Lenin y el Soviet Supremo echan mano del cine por primera vez como recurso propagandístico en manos del Estado. O sea, se inician una serie de películas dedicadas a que la población rusa se aliste se enliste o se aliste en el Ejército Rojo, que es la gran creación de Trotsky, para luchar en la guerra civil contra los contrarrevolucionarios. Una película, por ejemplo, que es característica de esta época, con la producción de Alexander Razumny, es una película dirigida por Ermoliev, que es Tavarich Abraham. Tavarich Abraham, por ejemplo, es una película dedicada a generar dos cosas. Por un lado, que los judíos de la región de alta población judía de la República Socialista Soviética Rusa se consustanciaran con la revolución y se alistaran en el ejército rojo para defender la revolución soviética. Y por otro lado, generar que los rusos que venían con una larga tradición de antisemitismo y de rechazo de los judíos, pasaran a aceptar a los judíos como parte de la población obrera, de la población proletaria rusa. Recordemos que Trotsky en realidad era Lev Davidovich Bronstein y provenía de la parte judía del imperio y era de familia judía, igual que otros miembros del Soviet Supremo. La historia parte de un soldado del Ejército Rojo que es herido y se recupera en la casa de una familia judía, de un shtetl, de un pueblito judío, de la zona judía, y entonces puede volver a la acción y luego con el correr del tiempo, cuando unos cosacos destruyan la aldea judía donde esta familia vive, él va a recibir al único sobreviviente, que es el hombre de la familia que lo salvó, y lo va a convertir en un líder obrero y en un héroe después del Ejército Rojo, que termina siendo condecorado en el Ejército Rojo. La idea de esta película es entonces movilizar a los judíos a considerar propia, los judíos eran mucha gente en Rusia, a considerar propia la revolución y alistarse en el ejército rojo y al mismo tiempo que la población de Rusia aceptara a los judíos como parte de la sociedad. Estas ideas van a tener un éxito extraordinario plasmadas en el cine. Cuando termina la guerra civil, en 1921, el gobierno va a adoptar a un cineasta que va a quedar siendo el cineasta oficial de la Unión Soviética por bastante tiempo, con altibajos, pero con bastante tiempo, que va a ser Sergei Eisenstein.
Sergei Eisenstein es un hombre que tiene una formación muy buena en cine, no había mucha gente que la tuviera, es un miembro del Partido Comunista desde muy temprana época, es joven en esa época. En 1925 hace dos películas que se suponía que iban a ser capítulos de una película más grande que se viera en varias veces. La primera que aparece, tiene muy poca diferencia de aparición de una con la otra, es Stachka. Stachka significa la huelga. Stachka es una película que muestra una huelga ocurrida durante el Imperio Ruso. Empieza por primera vez estas. Bueno, hay que ver que Eisenstein estaba muy inspirado en Griffith, muy inspirado en Griffith, y él toma de Griffith una cantidad de ideas para hacer las tomas multitudinarias, para hacer las superposiciones, los montajes y demás, y consigue con Stachka una calidad extraordinaria, sobre todo para las escenas multitudinarias, como estas que estamos viendo, que es la escena de la represión de la huelga, que es una escena que anticipa la famosa escena de la escalinata de Odessa en la otra película que él va a hacer ese mismo año, que es Braniana Syaz Potemkin. Braniana Syaz Potemkin es la historia de un alzamiento en el barco insignia de la flota del Imperio Ruso en el Mar Negro en el año 1905. El barco se llamaba Knyaz Potemkin, Príncipe Potemkin, y se produce una huelga. Por supuesto que la película cambia las cosas que necesita cambiar, pero la idea es generar en 1925 la conciencia de que la más o menos revolución de 1905 había fracasado por la falta de un liderazgo y que entonces ahora el gobierno ofrece ese liderazgo, que es el del Partido Comunista, y entonces que si el pueblo se suma al Partido Comunista, la revolución esta va a triunfar. No nos olvidemos que en 1925 la Unión Soviética está recién naciendo y la República Socialista Soviética de Rusia está recién saliendo, igual que la de Ucrania, están recién saliendo de la guerra civil. Entonces era muy importante hacer una película que moviera, que movilizara los ánimos en favor de un liderazgo, y ese liderazgo sería el del Partido Comunista. La escena que estamos viendo es la famosísima escena de la Strelnitsa, de la escalinata, que es una escena fundamentalmente inventada por Sergei Eisenstein, pero que se ha considerado una de las escenas más famosas de toda la historia del cine y posiblemente una de las escenas mejor logradas. Por lo menos, no sé si de toda la historia del cine, pero de un largo periodo de la historia del cine. A partir del éxito que van a tener estas dos películas, pero sobre todo El acorazado Potemkin, la, el uso del cine por parte del gobierno soviético se va a volver permanente. Eh, la película Alexander Nevsky, por ejemplo, de 1938, es una película emblemática en ese sentido. La comisiona el gobierno de Stalin a Sergei Eisenstein para hacer una película anti-alemana. ¿Por qué? Porque en 1938 se prevé en cualquier momento una guerra con Alemania nazi. Entonces hay que hacer una película que use la historia para generar un sentimiento anti-alemán. Entonces, lo que se hace es tomar el episodio de la Edad Media en el cual la orden de los caballeros teutónicos, que asombrosamente usan unos yelmos muy parecidos a los del ejército alemán de esa época, invaden el territorio de Ucrania y entonces el príncipe Alejandro Nevsky, Alejandro del Nieva, va a juntar a campesinos y demás y levantar un ejército eslavo que va a luchar contra los alemanes y los va a vencer, contra todas las esperanzas. Claro que resulta que la película, que es un éxito total en los cines,
y que es muy buena por otra parte, se está dando, es todo un éxito cuando resulta que contra todas las esperanzas, Alemania nazi y la Unión Soviética firman un pacto de alianza, que es el pacto Ribbentrop-Molotov. Al surgir este pacto, de repente el gobierno exige que la película desaparezca de todos los cines, que se guarde en los más profundos depósitos para que nadie vea esta película y sobre todo para que los alemanes no la vean, y también para frenar el sentimiento anti-alemán de parte de los rusos, porque ahora resulta que Alemania no es más la enemiga, sino que es la amiga. Y juntos van a iniciar en 1939 la Guerra Mundial, que la Guerra Mundial se inicia por los dos lados. Alemania desde el oeste y Rusia desde el este. Perfecto. ¿Qué se hace en ese momento? La película se retira completamente. Pero ¿qué pasa? Luego resulta que Alemania nazi traiciona a la Unión Soviética y en la Operación Barbarroja invade de repente y sin previo aviso la Unión Soviética. ¿Qué hace el gobierno? De vuelta la película Alexander Nevsky a todos los cines. Inmediatamente volvamos a poner la película Alexander Nevsky. Luego, terminada la guerra, Stalin se siente muy fuerte, está en su momento de gloria, y se empieza a identificar cada vez más con la figura histórica de Iván Grozny, Iván el Terrible, el llamado Iván el Terrible. Entonces, en 1945 lo vuelve a llamar a Eisenstein y le encarga una película que rescate la imagen de Iván Grozny, que es la película Iván el Terrible de 1945, que es una obra de arte absoluta, pero que es una película que a través de la historia pretende reforzar características del liderazgo staliniano en la Unión Soviética. Una de las personas que quedan impactadas por Eisenstein y por la capacidad que el cine puede tener para movilizar a la opinión pública en aras de un proyecto político es el señor que vemos aquí, Joseph Goebbels. El señor Joseph Goebbels va a ser el ministro de Aufklärung, el ministro de esclarecimiento o propaganda, como les guste más, de la República de Weimar, que se va a ir transformando en el Tercer Reich, a partir de que en 1933 el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes gane las elecciones y Adolf Hitler inicie el camino para convertirse en canciller de la República y vaya construyendo su liderazgo como Führer de Alemania. A partir de ese momento y bajo la égida de Goebbels, el cine va a pasar a cumplir una función esencial al servicio del proyecto ideológico, del proyecto político de Alemania nazi. Una de las primeras películas, y el cine nazi es muy bueno en general, muy bueno, una de las primeras películas es Hitler Junge Quex, o sea, el joven hitleriano Mercurio, eh, que es la historia de un muchachito de familia comunista que es iniciado en el Partido Comunista, pero que acá vemos a los jóvenes comunistas todos desordenados, vestidos de diferentes maneras, groseros, pasando por delante de los muy serios, armados. Bien, el chico comunista le tira una cosa en la cara, todos quieren y le dicen, no, de ninguna manera, no vamos a responder a esta gente de esa forma. Esta película es extraordinaria y apunta fundamentalmente a la juventud alemana en 1933 para que se sumen a la Hitlerjugend, se sumen a la juventud hitleriana y abandonen la juventud comunista, la juventud socialista y se integren con la juventud hitleriana. La película es extraordinaria y maneja muy bien el tema de el sentirse parte de algo. Es una película que realmente es muy idónea para ese momento. O sea, tengamos presente, es 1933, los nazis acaban de ganar las elecciones, recién están instalándose en el poder. Todavía las medidas propiamente nazis son pocas. Todavía tenemos profesores judíos en las universidades, tenemos judíos en la política,
y demás, todavía el Partido Comunista no está proscripto. O sea, es una película muy idónea para ese momento. A partir del año siguiente empieza a trabajar con Hitler eh, eh, Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, que es esta señora que vemos al lado de Hitler y que incluso se fantaseó con la posibilidad de que hubiera habido algún tipo de vínculo afectivo, sexual entre ellos. Es una de las mejores directoras o directores de cine de la historia, eh, con un requerimiento presupuestario enorme para esa época siempre y un gran requerimiento de infraestructura para sus películas. Adolf Hitler está extasiado con ella, lo cual es raro porque en general el nacionalsocialismo promovía que las mujeres no salieran del hogar y que no estuvieran en tareas directivas y demás, pero el caso de Leni Riefenstahl es una excepción. En 1934, ella va a filmar por encargo de Hitler el Reichsparteitag, o sea, el día del partido, que es un día en el cual se celebra una especie de convención, que en realidad son grandes expresiones masivas, con discursos y demás, del Partido Nacional Socialista. La película se llama Der Sieg des Glaubens, el triunfo de la fe, y es una película extraordinaria. Al año siguiente Hitler la vuelve a llamar para que haga la película del encuentro del año siguiente, que se llama Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad, y en Triumph des Willens ella realmente consigue resolver los problemas que habían habido en la película del año anterior y llega a ser un producto extraordinario que ha generado una enorme cantidad de repercusiones. Incluso la escena esta que se ve abajo es la escena que se ha tomado como base para una escena de Star Wars, ¿no? O sea, ha generado eh, verdaderamente un estilo cinematográfico para las grandes tomas con una enorme cantidad de cámaras y dispositivos. Entonces Hitler la va a llamar para hacer la filmación de las Olimpiadas alemanas de 1936. La va a hacer en dos películas, porque hay mucho material, que se llaman Olimpia. La Olimpia primera se llama Fest der Völker, la fiesta de los pueblos, y la segunda Fest der Schönheit, fiesta de la belleza, digamos, sería. Eh, las dos películas sobre las Olimpiadas son absolutamente extraordinarias. Y con esto ella inaugura un nuevo género, que es el género que ella ya venía trayendo de las anteriores, pero que acá ya en Olimpia lo pone en el máximo, que es el género del documental falso. O sea, mostrar como documental algo que ha sido preparado, que ha sido filmado a veces dos veces, que utiliza cosas que se ven y cosas que no se ven, cámaras colocadas en lugares estratégicos y demás, porque la idea de estas películas es mostrar la grandeza de Alemania nazi y su capacidad de ser una potencia líder mundial. En 1939 comienza la etapa final de la política antisemita, fundamentalmente a partir de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales, en 1938. En el 39 comienzan las deportaciones masivas, comienzan las construcciones de lo que con el tiempo van a ser los campos de exterminio, con el poco tiempo, y entonces se hace necesario que el cine se coloque al servicio del proyecto del exterminio de los judíos, el odio a los judíos. Va a haber muchas películas antisemitas, yo destacaría dos, a pesar de que hay muchas más, Der ewige Juda, el judío eterno, que se presenta como ein Dokumentarfilm. Ein Dokumentarfilm, lo pueden ver ahí, über das Weltjudentum. Un film documental
sobre las juderías del mundo, sobre el mundo de las juderías. Y junto a esa aparece la película Yod Sis, que es una película teóricamente histórica, supuestamente histórica, a partir de un personaje real que existió, que era el señor Sis Oppenheimer, que fue un secretario y financiero de un rey de uno de los reinos en que estaba dividida Alemania en el siglo XVIII. Ambas películas, una se presenta como documental y la otra se presenta como película histórica, pero en realidad buscan generar en la gente odio hacia los judíos. Fíjense, por ejemplo, en el documental Judío Eterno, fíjense, todo este tramo está dedicado a las ratas. O sea, ¿qué tiene que ver en un documental sobre los judíos del mundo mostrar la historia de las ratas, de cómo funcionan las ratas y qué males traen las ratas y demás? Por supuesto que esto parte de la idea de la animalización. O sea, esto va a terminar diciendo los judíos son como las ratas. Pero esto es un documental, o sea, esto es un documental sobre los judíos, esto que estamos viendo. Bueno, y de inmediato, el cine nazi va a usarse también para apoyar proyectos políticos de ideas. Por ejemplo, la introducción del proyecto de ley para que se haga legal la eutanasia de personas con severas discapacidades. Entonces, en 1941 se filma Ich klage an, Yo acuso, una película extraordinaria, que es la primera película que tiene un mensaje pro muerte digna. La película tiene el cuidado de que casi no se sabe que es una película nazi. Es muy poco lo que aparece en la película que tenga que ver con la simbología nazi y demás. Los personajes no hablan del nazismo en ningún momento, ni se habla de ideas nazis en ningún momento, pero sí se habla de la historia de amor de este médico Thomas con su esposa Ana, que se está muriendo y sufriendo horrores con una enfermedad paralizante y que finalmente cumple el deseo de ella de matarla y entonces es sometido a juicio. Para terminar, porque podríamos hablar mucho más, pero la profesora doctora Carolina Sierra me va a castigar si sigo, y aparte quiero escucharles a ustedes y quiero debatir con ustedes. Quiero destacar que cuando en los Estados Unidos se hace el famoso y bastante infame Código Hayes, que va a cortar toda la extraordinaria creatividad y el extraordinario espíritu crítico que había generado en el cine norteamericano la crisis de 1929, a partir del año 33 empieza realmente el efecto del código Hayes, que es un código realizado fundamentalmente por un sacerdote, el padre Daniel Lord, pero que va a quedar con el nombre de Will Hayes, que es uno de sus grandes instigadores. Entre los fundamentos que Will Hayes va a dar, en el sentido de que el cine norteamericano no tiene que mostrar corrupción, no tiene que mostrar a delincuentes que las cosas les salgan bien, no tiene que mostrar matrimonios donde haya infidelidad de las partes y demás, está en el hecho de que él dice abiertamente, el cine norteamericano es la expresión del proyecto político de los Estados Unidos. Entonces no nos podemos permitir el lujo de que el cine transmita algo que no sea absolutamente lo que queremos que transmita. Eso es lo que les quiero decir hasta el momento. Recuerden siempre, el cine es muy caro, no es como la literatura, es carísimo. No hay cine sin financiación. Quien financia
controla, de modo directo o de modo indirecto, sea una empresa productora, sea una dependencia del Estado, sea de la manera que sea. Pero el cine requiere mucho dinero y el dinero tiene siempre ese poder. O sea, quien tiene el dinero puede controlar qué se hace y qué se dice en el cine.